En la edición anterior de Tiempo de Ciencia presentamos la primera parte del foro organizado por COSIT y CIBNOR, donde se abordó el tema Las adicciones, su química y comprensión. Estamos escuchando reflexiones en torno al mundo complejo que esto representa desde la psiquiatría, la psicología y la química. Más adelante, el público que estuvo presente interactúa realizando preguntas desde redes sociales. Deseamos que esta información sea de su interés y le damos la bienvenida. Gracias, doctor. Voy a ir ahora y mire, doctora, si estuviéramos en un juego de voleibol le dijera, ahí le llegó la pelota a su cancha, está en franca competencia. Cuéntenos, y tiene que ver con esta, usted empezó hablando de esto, de estos receptores, de estos conectores de la gran cabina telefónica esta de multilínea. Cuéntenos. La pregunta sería aquí, en ese mismo tenor de ideas, si aparte de las sustancias estas que provocan un estímulo y que siguen pidiendo más y más, existen también en el cuerpo y en estas conductas otras cosas que causan esa adicción, doctora. Sí, de hecho ya lo mencionó tanto el licenciado como el doctor, algunos de los elementos que tienen que ver con bueno, lo que se denomina adicción, ¿no? Yo siempre lo veo más en el sentido bioquímico, ¿no? Entonces, de un lado tenemos elementos positivos que todos son estimulados por sus sustancias que nosotros generamos. En el caso de las drogas, pues puede ser ajena, ¿no? Pero nosotros tenemos neurotransmisores que vamos a hacer que estas conductas se incrementen, ¿no? Que nos van a dar placer, que nos van a hacer que tengamos pensamientos de memoria positivos, que nos van a reducir el sufrimiento, con nuevos significados. Y por el otro vamos a tener también neurotransmisores que nos van a hacer que se formen hábitos, ¿no? Entonces, hay conductas que nos van a hacer que se den tanto estos elementos positivos que van a hacer que se empiecen a segregar más de esos neurotransmisores positivos, y también por el otro lado que se tenga también esta maraña, lo dijo muy bien el doctor Cervera, el término conectoma, o sea, todo está, eso es una gran red, ¿no? Entonces hay conductas, bueno, que creo que pues, podemos reconocer como las apuestas, ¿no? Hay gente que se reconoce que es una adicción, porque precisamente cuando hay un síndrome de abstinencia, ¿no? Y pues le es difícil de controlar, le va a causar daño, y bueno, todos estos elementos se le puede ya catalogar como una adicción. Sí, en nuestra vida diaria, sí tener compulsión y tener pues, conductas que nos pueden dañar, ¿no? El mismo alimento también es un detonante que nos busca, ¿no? Es parte de uno de los deseos más fuertes que tiene el organismo, ¿no? Buscar comida, y pues podemos tener por nuestra biología, que tengamos mayor impulso que otras personas, y que nos sea más difícil a unos y a otros controlar esos impulsos. ¿Se puede hacer? Muy bien, gracias, doctora. Estoy tratando de controlar yo también mi propia red de preguntas, porque se me antojan 20,000, ¿no? Pero vamos a ver, psicólogo, vuelvo a usted. Y aquí es muy importante yo estoy segura que varios del público están diciendo, híjole, ¿no? Porque tocó tangencialmente, doctora, las redes sociales. Otro motivo grandotote de prendernos de algo. Y le quiero preguntar, psicólogo, ¿cuándo hay que alertarse respecto de un posible patrón adictivo a algo? Bueno, así es. Sí, pues lo comentábamos al inicio, ¿no? Pues obviamente cuando el comportamiento ya empieza pues, a tener un nivel de importancia mucho mayor, cuando hablamos ya de la parte que tiene que ver con la compulsión, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas dejan de lado aquellas actividades que son importantes y trascendentes para su vida, de pronto las empiezan a desplazar, ¿no? hacia ese comportamiento. Si hablamos, por ejemplo, en el consumo de sustancias, aquella persona que a lo mejor ya bebe el domingo, se excede y al día siguiente ya no va a trabajar, y
cuando empieza sobre todo a ser el punto más importante de su vida, lo que tiene que ver con todo, la planeación del consumo, el tiempo que le lleva a recuperarse también, por ejemplo, de una resaca, o sea que la inversión de tiempo ya es mucho mayor. Y cuando aquellas actividades que en algún momento fueron placenteras para él y que no estaban asociadas al consumo, también empiezan a quedar de lado, ¿no? Situaciones y elementos muy importantes, como por ejemplo las responsabilidades que tienen que ver también, ¿no? En el caso de la familia, del gasto, ¿no? El día de hoy atendí yo a un muchacho que decía, bueno, traía él como cierta ideación suicida, fue referido hacia acá, hacia esta unidad. Y él decía que había iniciado todo porque que su padre no le cumplió una promesa, que era la de ya no beber. Había durado 3 meses en abstinencia, recayó. Yo le expliqué, pues obviamente que el comportamiento adictivo pues, era crónico, ¿no? Y que la recaída era parte de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos elementos, ¿no? Que tienen que ver cuando ya la persona, el punto central de su vida se vuelve la conducta asociada a ese comportamiento, ya sea el consumo de sustancias o alguna otra conducta, ¿no? Entonces, al principio la mayoría de las personas que se inician en el consumo lo hacen por evocar, como decía doctor Cervera, ¿no? Pues esa parte hedonista, ¿no? Los efectos placenteros. Pero cuando ya se desarrolla la dependencia, la persona ya no consume tanto por evocar ese efecto placentero, sino consume para evitar lo desagradable que es estar sin la sustancia, y es cuando ahí hablamos de los síndromes de supresión, ¿no? Prácticamente ahí es cuando ya podemos identificar o detectar estos fenómenos, ¿no? Que es desde la tolerancia, el síndrome de la abstinencia, el abandonar actividades que anteriormente eran placenteras, y empezar a disponer de mucho tiempo para planear, programar todo lo que tiene que ver con las conductas de consumo y su recuperación de ellas, ¿no? Entre otros criterios, ¿no? Inclusive tener como un desdén o un desprecio hacia las recomendaciones que ya le pueden hacer terceras personas, decir, oye, creo que tu manera de beber o de drogarte se está saliendo de control, ¿no? Entonces son elementos que tenemos que considerar al atender a una persona, y obviamente al establecer también un diagnóstico, ¿no? Gracias, psicólogo. ¿Cómo va uno esclareciendo un poco? Apenas, decía yo, abrir boca con el tema. Doctor Cervera, me da la impresión de que ya estamos llegando a a lo mejor muy anticipada en mi parte, conclusión. Si bien las drogas han existido siempre, hoy las drogas plantean un escenario de destino muy diferente. Le pregunto, ¿hay drogas sin retorno, doctor? O sea, dijéramos, túneles mucho más complejos hoy en día. Sí, hay túneles mucho más complejos y hay viajes sin retorno, y son viajes en donde el individuo, si llega a sobrevivir, queda con secuelas. O sea, vivimos la era de las enfermedades crónicas, y las adicciones es una enfermedad crónica. Una vez que tú sales positivo, tú tienes ese destino al resto de tu vida. ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en mejorarles la calidad de vida. Tratar de ayudarlos a que pasen el mayor tiempo de sobriedad en su vida. El mayor tiempo de la pausa, esa pausa sana en donde no vuelvan a usar la sustancia. Ahora, como decía brillantemente el psicólogo, el ciclo de la recompensa de la dopamina se invierte y el dolor es gravísimo. El dolor es gravísimo. Tú le preguntas al individuo ya cuando está en la agonía. El alcohólico es un adicto que te dice mucho, te lo expresa mucho psicopatológicamente. Y él te dice, Juan Pancho Francisco, ¿por qué no dejas de beber? No dejo de beber porque me llega la cruda, y cuando me llega la cruda me duele mucho. Entonces le tengo mucho miedo a dejar de beber por el dolor. Y entonces las drogas causan un dolor físico y psicológico, y estás buscando el manejo. Entonces el proceso de la búsqueda se vuelve al revés. El ciclo de la recompensa de la dopamina se invierte y le genera una agonía y un sufrimiento al individuo
hasta que va, busca la sustancia, se la suministra, no le da placer, pero lo vuelve a hacer una y otra vez y lo tiene esclavizado, ya en una fase 4 de destrucción. Gracias, doctor. Voy a ir cerrando ya porque estoy segura que la doctora Yunice Fimbres va a estar pronto con nosotros, que decimos, es nuestra corresponsal en redes sociales y nos va a hacer el favor de mandar preguntas que el público seguramente ya tiene ahí puestas en pantalla. Pero antes quiero hacer una ronda casi final. Doctora Hernández, usted... entiendo su intención cuando nos manda usted esta provocación, dice, ¿por qué no existe un problema de salud pública en México en cuanto a las drogas, ¿no? Y hablamos de los opioides, que además se recetan seguido, ¿no? ¿Podemos tenerlo en el futuro? Es decir, considerado un problema de salud pública. Creo que en otros países ya lo es. Adelante, doctora. Es un problema social de salud muy, muy complejo. Allí tuvo que intervenir pues las farmacéuticas y las compañías de seguros, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también un poco la idiosincrasia de nosotros, de un poco así de ser más tolerantes al dolor, ¿no? El problema que veo que pudiera, afortunadamente todavía como problema de salud pública no existe en México, pero ya está existiendo en otros países y lo que a mí me preocupa es que son países que no son, digamos, de primer mundo como serían los Estados Unidos. De hecho, el problema en Estados Unidos ahorita fue que le cortaron de tajo todas las medicinas prescritas y entró el mercado negro con el fentanilo, que salió muchísimo peor, ¿no? Entonces ahorita tienen un doble problema, ¿no? La gente que venía con dependencia de opioides prescritos y la gente que ahora se enganchó a este mercado negro, ¿no? Entonces está viendo en otras partes del mundo esta dependencia, estas nuevas adicciones con el fentanilo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos vaya a brotar aquí. Luego hay otro problema asociado no directamente con la adicción, pero sí por restringir tanto los opioides. Aquellas personas que sufren enfermedades terminales con mucho dolor precisamente porque no tenemos la suficiente cantidad de morfina, de otros tipos de medicamentos. Finalmente las drogas también son medicamentos, pues les estamos haciendo que tengan una muerte con mucho dolor, ¿no? Que pudiera ser mucho más fácil de llevar, ¿no? Entonces, pues son dos vías que nos afecta, que nos está afectando ya, que no hay suficientes opioides para administrar a las personas que realmente requieren este tipo de drogas, y la latencia de que por en algún momento nos empiecen a entrar fentanilo, ¿no? O sea, quizás no opioides prescritos, pero sí fentanilo, que son relativamente fáciles de fabricar, no son caros y son sumamente adictivos, ¿no? Entonces es un problema que pudiéramos tener en México. Ojalá no, ojalá que también se hiciera una bandera roja en ese, pero también pues darle cabida a la investigación, ¿no? Hay pues muchos medicamentos como la metadona que le ha ayudado a la gente con problemas de heroína, ¿no? Entonces también ahí pues hay que aprovechar todo lo que la ciencia nos deja. Bueno, dijéramos una batería de preguntas que siempre me parecen, en algunas ocasiones me parecen muchas, y hoy me han parecido pues definitivamente cortas. Les voy a pedir a ver si nos hacen el favor desde COSIT regalarnos algunas de las preguntas del público. Así que vamos con la primera pregunta, pues quien la quiera responder. Y de parte del público nos preguntan, teniendo este conocimiento, ¿cómo lo hacemos para prevenir las adicciones? En la crianza, ¿podríamos actuar de alguna manera que les den herramientas a los niños para no tener un comportamiento adictivo? Sí, efectivamente. Por ejemplo, nosotros
trabajamos algunos programas, ¿no? Preventivos que están destinados a la crianza positiva de los niños y niñas y adolescentes. Hay muchos comportamientos y muchas conductas que se pueden detectar desde la niñez, que pueden estar asociados a veces a patrones, ¿no? Relacionados ya en el futuro al comportamiento adictivo. Y sí, la parte que tiene que ver con la crianza, que los padres de familia se involucren, tanto papá como mamá, en la crianza positiva de los niños, pero también en detectar aquellas situaciones que puedan percibir en los niños, como por ejemplo ese déficit para el control o la regulación de las emociones, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración de los niños, y por supuesto, ¿no? Que están también las instituciones de salud propias de la Secretaría y de otras instancias que pueden ayudar también a los padres de familia con estos talleres que se llevan a cabo para la parte preventiva. Pero sí, definitivamente los padres de familia deben de estar muy al pendiente de esto, ¿no? No sustituir la parte que tiene que ver con la crianza, con la educación, con la formación, obviamente con la escala de valores que uno como padre tiene la responsabilidad de otorgar a sus hijos. Pues sí, definitivamente la parte preventiva es fundamental, ¿no? Y la detección también de estas conductas que pueden estar asociadas a ciertos riesgos, ¿no? Al desarrollo no únicamente de comportamiento adictivo, ¿no? Sino también de otras conductas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, psicólogo Juan Pablo. Y tenemos otra pregunta, esta va dirigida para el doctor José Luis Cervera, si nos puede ayudar con la respuesta. Nos preguntan, ¿es cierto que la puerta a la entrada de las adicciones es el alcohol y el cigarro? La puerta de entrada a las adicciones es tu vulnerabilidad genética de tu gen de la dopamina. En la población hay un porcentaje importante de individuos que tienen un problema con el gen de la dopamina. En otras palabras, son individuos que tienen grandes necesidades de placer y tienen problemas para manejar su gen de la dopamina. Y entonces, evidentemente, las drogas, la forma de beber, hace algunos años, hace unos 35 años, llegué yo y me dieron que diera una plática de alcoholismo, ¿no? Y en la plática de alcoholismo les dije, caballeros, estoy dando una plática de alcoholismo y estamos sentados en sillas con logotipos de eso. Entonces, ¿de qué se trata, señores? O sea, ¿quién es el que nos está manejando, no? Entonces, conocemos que Baja California Sur tiene el consumo más grande per cápita de cerveza. Lo vimos en la pandemia. No teníamos cubrebocas, no teníamos otros elementos que nos protegiéramos, pero la cerveza sí la conseguíamos, y la conseguíamos hasta por la red. Y se hicieron problemas para poder conseguir la cerveza. Entonces, evidentemente hay una situación. Pero, ¿quién es probablemente una de las puertas estratégicas que hay que abordar? La tolerancia al aburrimiento. Si tu niño, tu compañero, tu compañera o las personas que conviven contigo están aburridos, están entrando a la puerta de adquirir alguna adicción. Porque las generaciones de hoy no quieren leer y el aburrimiento es la puerta para entrar a la creatividad. Tenemos que desarrollar una tolerancia a estar consigo mismos, una tolerancia a poder manejar. Hay adicciones sanas, hay elementos sanos, así como hay estrés malo, hay estrés bueno, hay adicciones buenas, hay situaciones, hay conductas sanas. Por ejemplo, hacer ejercicio nos permite modular nuestro cerebro y es una sustitución para poder mantener la cantidad de endorfinas que necesitamos, la cantidad de anandamina que necesitamos, sacar nuestros propios cannabinoides y no ocupar los cannabinoides del exterior, sino sacar los propios, ¿no? Entonces, la puerta de entrada yo considero que es el aburrimiento, ¿no? Decía mi abuelita, cuídate del ocio, que es la madre de todos los vicios. En efecto, doctor Leo, ¿alguna otra pregunta? Aquí va una pregunta dirigida para usted, doctora Patricia, y nos preguntan por parte del público, ¿cómo saber si tengo problemas de dopamina?
Esa es muy buena pregunta. Todavía no llegamos a tener y además podría haber problemas éticos para tener esta información genética. Pues se sabe que las personas que tienen pocos receptores de dopamina son las que son más propensas a muchas cantidades de drogas. Hay otras enzimas también, por ejemplo, que pueden hacer un cambio con la nicotina también, ¿no? Entonces, pero todavía la verdad no llegamos a hacerlo, ¿no? Hay formas, digamos, no tan avanzadas. Si cuesta parar, ya empieza a haber un problema ahí, ¿no? Si dejamos de hacer otras cosas que podrían ser placenteras por estar haciendo ciertas actividades o tomando ciertos elementos, ya hay un problema. Ahorita mencionaba el doctor, por ejemplo, la cuestión del alcohol. Yo siempre me ha llamado mucho la atención, porque lo he visto aquí precisamente en Baja California Sur, el alto consumo, pero además de cerveza light, que además sabe horrorosa. No sé por qué la gente toma cerveza light. Y tiene que ver precisamente con lo que llaman los budistas el aquí y el ahora. Si nosotros nos concentramos en nuestro presente y disfrutamos de las cosas, y bueno, el alcohol, pues tenemos siglos conviviendo con él. No es lo mismo, obviamente, tomarnos una copa de vino con un maridaje, platicando con los amigos, disfrutando esa comida, que tomarnos estos shots que seguramente algunos los vimos cuando éramos jóvenes, ¿no? De tequila además súper barato y está, ¿no? Porque es alta cantidad de alcohol y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, actividades que nosotros tengamos la capacidad de estar en el presente, de estar conscientes, de estar disfrutando el momento, eso nos va a tener que, pues no tenemos un problema. Si nos está costando trabajo precisamente estar en el presente y de disfrutar cosas y de estar perdiéndonos el disfrute mismo de la vida, estamos teniendo ahí algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya estamos justamente a unos 4 minutitos de cerrar. No sé si la doctora Díaz quiera hacer alguna precisión antes de irnos, y si tuvo la oportunidad de seguir conectada. Creo que sí. Y aquí ustedes manejaron las acciones concretas a seguir. ¿Qué sustancias te dan dopamina? ¿Qué actividades te dan dopamina? La música, el bailar, el cantar, el ejercicio físico que decía el doctor, tener un sensor de aburrimiento y entonces ponerte a leer un libro, fomentar estas actividades. Yo pienso que, no sé cómo la vean ustedes, pero esta receta que te dan en la radio de que raticida y ácido sulfúrico y quién sabe qué chispa se nos pasó de no sé qué otras sustancias. Yo no dudo que haya algunos que intenten hacer este revoltijo con tal de tener su droga casera, ¿no? La verdad creo que hay mucho por hacer. Ustedes, doctor Cervera, psicólogo Juan Pablo Peña, pues están en el que ya abordaron el tema, ¿no? Cuando ya se presentó, pero para evitar que siga creciendo, creo que todos debemos de involucrarnos con actividades y con divulgación. Al final del camino, doctora, creo que lo único que me atrevería a decir es que este conversatorio tendría que ser más amplio, más frontal, y llevarlo a foros todavía más cercanos físicamente. Ojalá que el día de mañana usted nos pudiera convocar a uno de estos foros abiertos en el público, ¿no? Sí, para tener un mayor enriquecimiento y participación, porque sí quedaron muchas preguntas en el tintero que yo los invito a ustedes, ponentes,
conectarse en el Facebook y checar las preguntas, y ahí a lo mejor todas las que hayan quedado pendientes pudieran, y si no, igual se las hacemos llegar.